Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Quiero mucho a la Ciudad de México, quiero mucho al departamento, el Distrito Federal. Mi extracción como maestra, como gente dedicada al quehacer político-social, me hace sentirme más responsable, con mayor compromiso de venir a sumar mi esfuerzo al trabajo del departamento del Distrito Federal y luchar porque esta ciudad sea lo amable que se desea. A la hora de ajustar pendientes impostergables con nuestras compañeras de vida, la historia nos ha regalado lecciones ejemplares de lucha y compromiso genuino con la causa femenina. Mujeres que han tomado como bandera la causa de los desamparados y los niños, y en común denominador con la patria misma. Mujeres de primogenituras, de abrir brecha y formar camino, nos dejan tras la pista de nombres como Elvira Carrillo Puerto, Margarita Robles y Frida Kahlo, Alicia Sánchez, Margarita García Flores, Aurora Jiménez, María Lavalle, Griselda Álvarez, Marcela Lombardo, Ifigenia Martínez, y así hasta toparnos con Marta Andrade. Marta sin H, quien se presentaba también como profesora y con su apellido de casada, maestra Marta Andrade de Del Rosal. Marta Andrade nació en Nogales, Sonora, el 7 de febrero de 1920 y es hija de dos profesores rurales de nombre Ángel Alonso Andrade y Luz Guzmán. Nos contaba cuando sus papás habían entrado en este programa que empezó con Álvaro Obregón y con el presidente Calles, de empezar a educar a las comunidades, ¿no? Maestros prácticamente rurales en burro, ¿no? Y como sus papás iban con ella de bebé y en el camino nació mi tío, y más adelante mi tía abuela en otra comunidad, porque así nacieron, ¿no? Uno en Parral, el otro en Nogales, otro en Delicias, porque así andaban mis bisabuelos educando al México de los años 20, de los años 30. Y ahí le nació mucho la vocación de estar muy metida con la gente, más con las mujeres siempre, y de ahí hizo amistad con un grupo de mujeres que hicieron con don Adolfo Ruiz Cortines, lo que yo recuerdo, el grupo para lograr la igualdad, que las mujeres pudieran votar en México. Maestra rural desde antes de cumplir los 15 por la necesidad de alfabetización de la nación, la señorita Marta llega a la capital para estudiar la especialidad en Ciencias Sociales en la Normal Superior. Así se convierte en maestra de español, literatura, historia y civismo a nivel secundaria. Y más tarde, se le presenta la oportunidad de hacer estudios en California sobre seguridad social. A partir de entonces, enfila su lucha política hacia las necesidades y problemas de la que ya se perfilaba como la ciudad más grande del mundo. Estudió políticas sociales en una universidad en Estados Unidos, regresó y ocupó inmensa cantidad de cargos. Es de estos perfiles que uno ve en el PRI que nunca estuvieron fuera, digamos, del circuito de cargos, ya sea como diputada, dentro del Comité Ejecutivo Nacional, en la Secretaría Femenil del PRI, entonces sí fue un perfil de dirigencia importante, pero ella sí, por lo menos en las boletas que yo tengo, cuando fue candidata por el 6º distrito del Distrito Federal, a diputada en el 58, sí, está su foto, la cara, o sea, la fotografía de ella como aquellas fotos de los 50, ¿no? Como muy romántica, digamos, y dice, una mujer de hogar candidata. Candidata. Era para ella su mayor satisfacción.
ayudar a la gente, desde la Cámara, desde alguna comisión, haciendo gestión en su distrito, ayudando a la señora, ayudando a quien pedía. Era para ella su vida ayudar. La gestión social para ella eso era, para eso vivía. Para el que se acercara, ayudarle. Y siempre la figura de su papá, el maestro, ¿no? Pues estuvo ahí de fondo, ¿no? Entonces yo creo que igual ella tenía muy marcada la vocación docente de servicio social por lo que habían hecho sus padres, ¿no? O sea, es fundamental. Esa sensibilidad no se aprende en ninguna escuela, evidentemente ella la vivió, ¿no? Al final de cuentas, emparentada con la política desde la campaña presidencial de Ávila Camacho, Marta formó una familia con el abogado Juan José del Rosal Paulín, con quien tuvo 3 hijos, Alfonso, Marta y Jesús. Procurando no desatender ni a los suyos ni a su trabajo, Marta vivió en carne propia la necesidad de crear ese espacio seguro donde dejar a los hijos mientras la madre sale a ganarse la vida. Era una de sus grandes preocupaciones que las mujeres nos pudiéramos superar, porque estaba muy consciente de que pues en el mundo, en el país, ¿verdad?, un gran porcentaje de mujeres es la que lleva el peso de la familia. Entonces ella estaba preocupada porque las mujeres nos preparáramos, nos superáramos para que tuviéramos el mismo nivel que los varones, ¿sí?, que se nos reconociera con las mismas capacidades. Y sí, efectivamente, ella fue la fundadora de la primera guardería en la Secretaría de Educación. Ella fue de las creadoras de las guarderías infantiles para poder dejar, o sea, que para que las mujeres pudieran dejar a sus hijos en un lugar digno, donde los hijos estuvieran en un lugar seguro, cuidados, alimentados, protegidos, y las mamás pudieran salir a trabajar. Marta fue una de las primeras mujeres más completas que yo he conocido, porque en aquel entonces casi todas las mujeres que se distinguían en las diferentes actividades, una Rosario Castellanos en la literatura, Margarita García Flores, que fue la que promovió el voto de las mujeres, Griselda Álvarez, la primera gobernadora, en fin, una pléyade de mujeres maravillosas, casi todas estaban divorciadas o eran solteras, Emma Godoy. Y sin embargo, Marta nos dio un ejemplo a todas las nuevas generaciones que sí se podían complementar todas las actividades, porque ella, al mismo tiempo que fue una gran luchadora social dentro del partido institucional, el PRI, ella pudo ser mamá, ama de casa, muy buena esposa, abuela. Entonces, realmente yo creo que Marta nos dio el ejemplo de que sí se puede realizarse en todas las actividades que una mujer desea. Eso nos llenó de orgullo siempre a la familia, que la política nunca dejó de un lado a la mujer responsable y la mujer dispuesta a consultar con su familia los pasos que tenía que dar en su carrera. Como representante del sindicato de maestros, Marta llegó a las filas del Revolucionario para formar parte de las mesas redondas del 6 de abril de 1952. Se trataba de una comisión formada por la dirección femenil del partido, cuyo propósito consistía en pedir al candidato Adolfo Ruiz Cortines su apoyo para alcanzar el voto universal para las mexicanas. Ella también nos platicaba pues cuando se juntaban, ¿no? Como ella le decía, no en términos peyorativos, sino con un afecto, ¿no? Con el viejerío, que eran todas sus correligionarias, sus compañeras de la época, y cómo empezaban a organizarse en el tiempo de la presidencia de Ruiz Cortines para obtener el voto universal de la mujer. Don Adolfo, y dijo, si ustedes me reúnen 5,000 mujeres y yo las puedo visitar al parque 18 de marzo, acá en la villa, buscaré la forma necesaria para que ustedes sean ciudadanas. Sí, señor,
Sí se las vamos a conseguir, y hasta más. Marta Andrade del Rosal se puede ubicar dentro de las pioneras en este país de la lucha de la mujer por lograr todas las conquistas sucesivas que ha ido obteniendo las generaciones posteriores para lograr, repito, no solamente la igualdad de género, sino además para darle una imagen participativa a la mujer en las tareas políticas. El 6 de abril de 1952, la noche llovió completita, pero alquilaron 20,000 sillas, 20,000. Las llenamos. Nos comentaron que don Adolfo llevaba 2 discursos escritos. En la mano derecha, el bueno, y en la izquierda, el de agradecimiento. Entonces, los que sabían, y después de ver y de escuchar el mensaje de Margarita García Flores, se metió su mano al saco y dijo: ustedes van a ser ciudadanas. Repítalo, don Adolfo, repítalo. Ustedes van a ser ciudadanas y ustedes serán las mujeres de mi partido, el que le abran el camino al resto de la mujer mexicana. Don Adolfo cumplió su promesa tan pronto asumió la primera magistratura del país, al enviar al Congreso, apenas en el segundo día de su mandato, la iniciativa de reforma a los artículos 34 y 115, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial el 17 de octubre de 1953. El 1 de diciembre de ese año, como él nos lo ofreció, dijo: al siguiente día que yo tome posesión de la presidencia, mando inmediatamente a la Cámara para que se reformen los artículos 34 y 115 constitucionales para que las mujeres de mi patria sean ciudadanas. Lo entregó. La mujer, a partir de esta promoción que hizo don Adolfo Ruiz Cortines, cobró una gran importancia en el desarrollo de la vida política del partido. Y bueno, dentro de estos cuadros pues tenemos justamente a Margarita García Flores. Margarita García Flores pues es otra de los personajes con los cuales nos tocó el honor de compartir una gran parte de su vida y de acompañarla hasta los últimos minutos de su existencia. Las recuerdo muy luchonas, pero muy entusiastas, de muy buen humor, nunca tristes, siempre tratando de desbordarse en todo lo bueno y de contagiar su alegría. Yo creo que eso fue muy bueno de esas mujeres, que no solamente lograron grandes avances para la mujer, sino que además lo hicieron con una gran alegría. Y dentro de esta gama de conquistas legislativas, pues básicamente lo que ellas plantearon como una cuestión fundamental, pues era la defensa de la familia, es decir, la familia como la célula de la sociedad que le da identidad a una nación. Diputada federal en 3 ocasiones durante las legislaturas 44, 46 y 50, Marta Andrade del Rosal asumió esta tarea como una vocación en la que el político debía de fungir como el eslabón entre las necesidades y las soluciones del pueblo. Un gestor que siempre está en el momento y el lugar adecuado. Le encantaba su paso por las cámaras, su labor en las cámaras, le gustaba mucho. Pero más le gustaba la labor afuera, como digo yo, la labor en campo. Más le gustaba. O sea, no te hablaba tanto de que en la comisión fulana resolvimos este tema. No era tanto de eso. Era más de tener la función en el Congreso, pero más la talacha en la calle.
O sea, más involucrarse con la gente, siempre. Le encantaba el Congreso, ¿no? Pero más la labor en la calle. Más gestora, ¿no? Más gestora, más a ver qué necesitas, ¿no? O sea, una verdadera representante del pueblo en el Congreso. Eso es lo que era ella, ¿no? Era una gran gestora de servicios sociales, ¿no? O sea, si el gobierno estaba para servirle a la gente, ella se encargaba de que ese servicio llegara oportunamente. En las distintas legislaturas, presidió las comisiones de Asuntos Consulares y Diplomáticos, de Acción Social y de Educación. Participó en las reuniones parlamentarias entre México y Estados Unidos y fue integrante de la Reunión Parlamentaria Latinoamericano-Europeo número 18. Reconocida desde entonces como promotora de los derechos de la mujer mexicana, Marta Andrade se ganó a pulso su lugar en la historia, anotándose en la lista de las primeras al ser electa en 1965 presidenta de la Honorable Cámara de Diputados. Para ella, y era como nos explicaba, no era tanto el hecho de porque soy mujer me dejan pasar, sino simplemente porque soy yo, porque yo puedo hacerlo. Es decir, ella estaba convencida de esto y estando en esas posiciones, ella fungía, ¿no?, como punta de lanza y le abría los espacios a otras mujeres y siempre estaba consciente de que la mujer debía tener un papel preponderante, pero por ella misma, no por concesión, ¿no? Precisamente siendo ella presidenta de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión, para el informe del presidente Gustavo Díaz Ordaz, el reglamento de la Cámara no era claro en el protocolo que había que seguir en las comisiones de recepción, estas comisiones que reciben, en fin. Entonces, al momento de cruzar las puertas del Palacio Legislativo, pues bueno, entra la pregunta. Pues normalmente el presidente de la República pues entraba antes que el presidente del Congreso por una cuestión, digamos, inherente a nuestro sistema político. Y en este caso empieza la discusión, ¿no? Pues ¿quién entra primero, el presidente de la República o la presidenta del Congreso? Y el presidente Díaz Ordaz, además en un acto creo que extraordinario de político, también en un acto de caballerosidad, dice, bueno, 6 años seré presidente, pero caballero toda mi vida. Martita, por favor, adelante, ¿no? Y entonces, bueno, pues el momento, ¿no?, de reconocerle primero su calidad de dama, pero también la de presidenta del Congreso, pues es fundamental, ¿no? Ante el reto de mostrar a México como un país moderno, un país amigable y tenaz, el presidente Díaz Ordaz encarga a Marta Andrade de Del Rosal el gobierno de la Villa y el Club Olímpico Internacional, con la encomienda de atender a los 10,000 atletas que acudieron a la gesta olímpica de 1968. Y bueno, eso también fue un gran orgullo para ella porque, como usted me preguntaba, ella nació en Sonora y creo que lo último o lo único que le faltó a mi señora madre para completar una carrera política muy entera fue no haber logrado una gobernatura. Y bueno, lo cumplió con ese ofrecimiento en las Olimpiadas y la designaron como gobernadora de la Villa Femenina. Algo, como usted dice, que no es cualquier cosa. Unas Olimpiadas, aunque duran poco tiempo, pero es algo muy importante. Cuando precisamente fue Mujer del Año, que yo tuve el gusto de proponerla, que ella fue la gobernadora de la Villa Olímpica, como quien dice la anfitriona de esos Juegos Olímpicos, y que lo hizo maravillosamente atendiendo a los 10,000 invitados que llegaron a la Villa Olímpica. Ya sea desde la curul o en la función pública, Marta Andrade siempre estuvo cerca de la gente. En 1973 ocupó el cargo de subdirectora general de Habitación Popular, desde donde pudo apoyar a miles de familias de escasos recursos, a quienes dotó de casas dignas y económicamente accesibles. El reconocimiento de las personas a quienes sirvió la llevaron a ser delegada en Iztapalapa en 1976, una delegación que en aquel entonces ya contaba con cerca de 1 millón de habitantes. Una delegación con muchos conflictos, una delegación con un vacío urbano impresionante, propicio para las invasiones de terrenos. Y bueno, mi señora madre supo sortear los problemas
Le tocó también la expropiación de la Chinampería, donde está sentada la central de abastos. Tuvo ella la encomienda de hacer la expropiación, un núcleo difícil también de personas ancestrales en Iztapalapa. Ella se acercaba, o más bien se le acercaban los grupos de gentes marginadas, de gentes, por ejemplo, de sindicatos de meseros, por ejemplo, de sindicatos de trabajadores, para pedirle la ayuda de cómo ingresar a este sistema de adquirir una casita, ¿no? Y sí, me acuerdo que le tocó a ella repartir dar la posesión de las casas en Santa Cruz, Mellehualco, a los pepenadores. En el partido donde se ponía la cosa tensa, doña Marta para allá. Pero fíjate que con ese tacto, con ese feeling no se grillaba sola porque no podía, pero nunca peleaba. Siempre era cabildeadora, siempre era negociadora, pero nunca pleito. Nunca a resolver los temas políticos en algún movimiento, en algún rollo. Nunca, al revés, siempre negociando y siempre ganaba. Siempre arreglaba las cosas. Incansable luchadora social, Marta Andrade participó como coordinadora de la tribuna de la Conferencia Internacional de la Mujer. La fecha, 1975, Año Internacional de la Mujer. Tuvo una profusa carrera hasta fácil hasta entrados los 80, ocupando diversos cargos. Y una actividad muy interesante y muy temprana. Pensemos lo que era ser profesora, digo, maestra en aquella época y tan joven. Entonces sí fue... son perfiles interesantes que nos están diciendo que no llegaba cualquiera a esos puestos, ¿no? El primer número de Quena, que lo puedo mostrar, ahí tuve a mujeres como Margarita Michelena, Griselda Álvarez, Rosario Castellanos, Emma Godoy, y recuerdo que también con mucha frecuencia yo le pedí a Marta que nos escribiera algo. ¿Por qué? Porque era de las mujeres que podían ser líderes para lo bueno, líderes para multiplicar el bien. Y yo creo que eso es maravilloso, recordarla así. Para sorpresa de quienes veían a Marta Andrade como una mujer de edad avanzada y ya fuera de la arena política en los años 80, pronto demostró por qué era considerada uno de los caballitos de batalla dentro de su partido. Primero fue senadora suplente por la capital del país en 1982 y posteriormente, en 1988, nuevamente es elegida diputada en la primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal, órgano cuya creación marcó la pauta para que los habitantes de la Ciudad de México pudieran contar con representantes populares. Recuerdo cómo íbamos casa por casa, tocaba, se presentaba, presentaba cuáles eran sus proyectos, qué era lo que iba a hacer por la gente, se familiarizaba, incluso le invitaban a pasar, tomaba un refresco, un agua con ellos, platicaba con ellos, o sea, tenía un trato tan especial con la gente que incluso, o sea, podrías decir es que es amigo de todo el pueblo. Tan solo meterse a la Unidad de Independencia, allí en la Magdalena Contreras, y visitar edificio por edificio, departamento por departamento, piso por piso, casita por casita, andador por andador, y estar hablando con toda la gente, ¿no? Ella, siendo la candidata a diputada local, obtiene el triunfo para el PRI y el candidato a diputado federal pierde contra la candidata del PPS, que en ese momento era otra mujer también distinguidísima, Marcela Lombardo Toledano, ¿no? Entonces, pues ahí perdió el PRI, pero ganamos los contrerenses, con dos grandes mujeres. Y sí, evidentemente, ¿no? El partido reconocía y sabía de su capacidad para poder enfrentar ese tipo de adversidades y por supuesto que lo lograba. El hecho de que en la Asamblea Legislativa ella ya ha sido pues también de las integrantes casi, digamos, a nivel de constituyente, pues es otra variable de su conducta, pero esto le muestra que ella había logrado acreditar
un prestigio tal que le permitía gozar de la solidaridad y el refrendo de sus propios electores para integrarla como un cuadro importante en la Asamblea del Distrito Federal. Madre, abuela y política excepcional, Marta Andrade de Del Rosal concluyó su lucha por los derechos de las mujeres el 15 de junio del año 2000. Ese mismo día cerró sus ojos a la vida, dejando detrás de sí un legado y un ejemplo para quienes desean que esta geografía que llamamos patria sea más justa y equitativa. Nunca se peleó con nadie que yo supiera, nunca. Siempre trató de ser una mujer que conciliara las diversas opciones, las diversas corrientes. Y ya cuando tuvo cierta edad, a todo mundo le decía, mijo o mija. Oye, mijo, oye, mija. Entonces su sentido maternal también fue muy importante en ella. Pues yo la recuerdo que era una mujer muy simpática, muy agradable, que le gustaba contar chistes y tenía mucha gracia para decirlos, que le gustaba bailar y bailaba muy bonito, tenía muy buen ritmo para bailar, que disfrutaba de su familia, que disfrutaba de su trabajo, que disfrutaba de la vida, le gustaba hacer lo que hacía. Una formadora de políticos, porque así la conocían. Además de que ella era profesora, le decían maestra porque le aprendían los políticos. Yo escuché a Ortiz Arana decirle maestra, ¿no? Pero maestra como su mentor político. Se lo escuché decir, bueno, pues a muchas otras personalidades, a jóvenes políticos, ¿no? Al propio Fidel Herrera, Martita, mi maestra querida, ¿no? Entonces, ese es yo creo lo que mejor la describiría, ¿no? Esa sensibilidad, esa vocación que tenía y esa paciencia para tratar a todo el mundo como se le veía. Ella era una maestra, una formadora de personas. Si pudiéramos rescatar los ejemplos para esta generación, pues gentes como Marta Andrade del Rosal, los podríamos poner en el pedestal para que adviertan que sí se puede ser congruente en la condición no solamente de ama de casa, no solamente de maestra en el ejercicio de una profesión con ese sentido social, sino también de una política que supo honrar el nombre de su familia y su estirpe con el ejercicio y la defensa de los valores morales que le han hecho acreedora pues al reconocimiento postrero de los mexicanos que la recordamos con tanto cariño. Griselda Álvarez dijo alguna vez que Marta Andrade de Del Rosal era vida y dinamismo, una verdadera maestra que a lo largo de su existencia supo conservar características de magisterio y acentuó su forma de ser, afectuosa, tierna y trabajadora incansable. Primera mujer al frente del Congreso, recordamos así a la maestra con cariño y la reconocemos como uno de nuestros personajes históricos del Congreso mexicano. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.